Muy buenas noches. Esta es la práctica número 4 correspondiente a geometría molecular. Los integrantes somos Mariana Galvis, John Freddy Ramírez y Juan Felipe Ginger. Introducción. La geometría molecular es importante en la química porque permite determinar la disposición tridimensional de los átomos en una molécula, brindando información sobre sus propiedades físicas, reactividad, electrones compartidos o sin compartir, además de su polaridad. Objetivos. El general es aplicar la fórmula de Lewis, identificando las propiedades de los átomos y el modelo de repulsión de pares de electrónicos con el fin de predecir la geometría molecular y la polaridad en sustancias de interés en la ingeniería. Específicos. Analizar la electronegatividad de los átomos en la molécula para asignar el elemento central. Por medio de la regla del octeto y los electrones compartidos o sin compartir, emplear de manera adecuada las fórmulas de Lewis. Utilizar el modelo de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia para determinar la orientación tridimensional de la molécula. Utilizar la geometría molecular y la electronegatividad para determinar si una molécula es polar o no polar. Construir modelos moleculares para ilustrar la forma geométrica de especies poliatómicas. Bueno, a mí me corresponde el marco teórico. Bueno, repulsión de pares electrónicos. La teoría de repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia predice la forma de la molécula y los ángulos de enlace. Esta teoría se basa en el hecho de que los electrones tienden a repelarse entre sí por similitud de cargas. Por tal motivo, los orbitales que contienen los electrones se orientan de tal forma que quedan los más alejados posibles entre sí. Bueno, funciona como un imán, donde normalmente lo que buscan los átomos es estabilidad. Entonces buscan posicionarse en el punto más adecuado para generar la estabilidad de electronegatividad. Con respecto al tema de la regla Loteto, la regla Loteto es especialmente relevante en las relaciones químicas que involucran los enlaces covalentes desde los átomos que comparten electrones para alcanzar la configuración de 8 electrones en su capa de valencia. Esto se hace para lograr una mayor estabilidad y en muchos casos una estructura electrónica similar a los gases nobles. Lo que busca obviamente es, todos los átomos buscan llegar al octeto, o sea, a los 8 electrones, donde ellos consiguen su estabilidad por medio de enlaces compartiéndose electrones. La electronegatividad es una medida de la capacidad de un átomo de atraer a sí mismo los electrones que comparte. En la tabla periódica, los elementos más electronegativos están en la parte superior derecha, en la tabla periódica, mientras los elementos menos electronegativos están en la parte inferior izquierda. Con respecto a la tabla periódica, los elementos, los compuestos químicos que tienen más electrones en su último nivel de valencia tienden a tener más electronegatividad porque atraen con mayor fuerza a los que no tienen tantos electrones. Con respecto a la polaridad molecular, se puede determinar según la suma de vectores considerando la orientación y la magnitud para determinar si la suma total es cero, entonces la molécula es polar. Si la suma de total es cero, entonces la molécula es polar. En caso de que sea diferente, entonces es no polar. Geometría molecular. La geometría molecular es la disposición tridimensional de los átomos que conforman una molécula. Se conoce la estructura de Lewis de una molécula. Podremos predecir su geometría utilizando la teoría de repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia. Como tal, la geometría molecular es la forma tridimensional en cómo se ubican los átomos dentro del núcleo. Y con respecto a la fórmula de Lewis, es una representación gráfica que muestra los pares de electrones, de los enlaces de una molécula. Es lo mismo en tema de la ley del octeto, donde buscan todos los átomos llegar a su octavo electrón. Registro de datos. Para la elaboración de la práctica 4 se asignaron 3 moléculas. El tricloruro de boro, que se utiliza en el campo de los combustibles de alta energía y propulsores de cohetes. El óxido de silicio,
que es la base para la elaboración del vidrio y cerámica, y el hexafluoruro de azufre, que es un aislante en los sistemas de distribución de electricidad de alta tensión. Cálculos y resultados. Para la primera molécula asignada, que fue el tricloruro de boro, tenemos que primero se debe determinar el átomo central. Esto lo determinamos mediante la electronegatividad. El elemento menos electronegativo es el elemento central, en este caso es el boro, electronegatividad de 2,0. Luego pasamos a analizar la estructura de Lewis. En la estructura de Lewis podemos evidenciar que entonces tenemos un átomo de boro que va a estar rodeado de 3 átomos de cloro. Y pasamos a analizar la cantidad de electrones. Tenemos que el cloro, que son los átomos que rodean el elemento central, son 3 átomos, cada uno con 3 electrones, por lo cual le faltaría un electrón para completar su octeto. En el caso del boro tenemos que tiene 3 electrones. Al tener 3 electrones y estar rodeado de 3 moléculas de cloro, 3 átomos de cloro, debe compartir con cada uno un enlace. Entonces, por lo cual vamos a obtener 3 enlaces compartidos de parte del boro. De esta manera podemos asignar los grupos de electrones. Entonces tenemos un par de electrones totales de 3 unidades y de los cuales todos 3 son compartidos. Ningún par está libre. Mediante eso asignamos su fórmula como AX sub 3 y su geometría electrónica por medio del modelo de repulsión de pares electrónicos vendría siendo una trigonal plana. La geometría molecular, como vemos que no hay electrones libres, no va a variar, por lo cual va a ser una trigonal plana también, con ángulos entre átomos de 120 grados. Y su polaridad está determinada mediante la magnitud y sentido de los vectores. Como tenemos la misma magnitud y sentidos diferentes, al realizar la suma esta nos da 0, por lo tanto su polaridad es 0. Y por último representamos su estructura tridimensional en base al modelo de repulsión electrónica. Para el elemento del óxido de silicio realizamos el procedimiento anterior. Determinamos el elemento menos electronegativo, que es el silicio, por lo cual es el central. Y pasamos a analizar la cantidad de electrones para ambos elementos. Entonces tenemos que para este caso el silicio debe rodearse de 2 átomos de oxígeno. Pero en este caso, a pesar de que aparentemente se ve una estructura lineal, realmente estamos ante una estructura tetraédrica. Esto es debido a que el silicio está compartiendo sus 4 electrones, ya que tiene 4, y el oxígeno compartiría sus 6. De esta manera, entonces, podemos observar que el silicio como tal quedaría con su octeto completo, al igual que el oxígeno, pero de forma tetraédrica. Esto debido a que el óxido de silicio, este es un compuesto en estado sólido. Tenemos entonces para esto un grupo de electrones de total de 4 unidades, con 4 unidades compartidas. Su fórmula es AX sub 4 y su geometría electrónica, como le dijimos anteriormente, es tetraédrica. Al igual que su geometría molecular, al no existir pares de electrones libres. Su polaridad, al formarse un ángulo igual entre todas y tener la misma magnitud, pero con sentidos diferentes, su sumatoria sería igual a 0. Y tendríamos una estructura tridimensional tal como se muestra en la imagen 2 de fórmula tetraédrica, con ángulo de 109,5 grados. Para la última molécula asignada, el hexafluoruro de azufre, determinamos su elemento central, que fue el azufre, con una electronegatividad de 2,5. Su estructura de Lewis pasa a distribuirse de la siguiente manera. Tenemos el elemento central de azufre rodeado de 6 átomos de flúor. De esta manera, tenemos que el azufre tiene 6 electrones y el flúor 7, por lo cual el flúor, para completar su octeto, necesita compartir un electrón con el azufre. El azufre, al tener 6, va a compartir día 1 con cada átomo de flúor, por lo cual en este caso vamos a tener una de las reglas diferentes, y es que el flúor completaría su octeto y el azufre pasaría a estar sobrecargado. Entonces tendría para este caso 12 átomos, 12 electrones compartidos, distribuidos en 6 enlaces
6 enlaces en totales. Entonces podemos tener que es un grupo de electrones de 6 unidades con electrones compartidos, que es total, que serían 6 unidades, y fórmula X sub 6. Para este caso no tenemos par de electrones libres, por lo cual según el modelo de repulsión tendríamos una geometría electrónica octaedral y una geometría molecular también octaedral al no tener electrones libres. Su polaridad, por lo dicho anteriormente, pues también sería igual a 0. En este caso, en la tabla podemos ver resumido lo expuesto anteriormente. Tendríamos la molécula, la estructura de Lewis representada, el grupo de electrones, el total, los enlazados y los libres, la geometría electrónica, geometría molecular y la polaridad. Por último, tendríamos una estructura tridimensional que se refleja mediante plastilina y palillos. Esto para poder determinar su representación en 3 dimensiones. Conclusiones y discusión. La geometría molecular nos permite obtener una vista tridimensional de las moléculas analizadas, pues mediante la estructura de Lewis y sus propiedades es posible intuir la geometría electrónica, al igual que el ángulo formado entre los átomos. De esta manera es posible concluir de manera visual la posible polaridad de la molécula. En el tricloruro de boro se puede observar que los átomos de cloro complementaron su octeto, compartiendo un par de electrones con el elemento central. Sin embargo, en el caso del boro, esto significa que se logró obtener un total de 6 electrones en su capa de valencia. La razón detrás de esta excepción de la molécula: el boro es un átomo pequeño y puede acomodar los electrones compartidos en un número menor que 8. Bueno, en el caso del óxido de silicio, el silicio tiene 4 electrones D y el oxígeno tiene 6 electrones. Para que ambos átomos cumplan la regla del octeto en la estructura, cada átomo de silicio forma enlaces covalentes con 4 átomos de oxígeno, y cada átomo de oxígeno a su vez forma un enlace covalente con un átomo de silicio. Esto da como resultado una estructura oxígeno 4 tridimensional, en la que el silicio está rodeado de 4 átomos de oxígeno, compartiendo 2 de ellos en una disposición tetaédrica. Por último, para el hexacloruro de azufre, tenemos que el azufre está aportando 6 electrones por sí mismos al ser el elemento central y recibe otros 6 electrones de los átomos de flúor que lo rodean. Por lo tanto, tiene un total de 2 electrones en su capa de valencia, superando el octeto. Esto se debe porque el azufre puede utilizar sus orbitales d para acomodar electrones adicionales más allá del octeto. Este fenómeno se llama expansión del octeto. Por último, tendríamos las bibliografías que se consultaron para el desarrollo de la práctica número 4. Y por último sería pues agradecerles